Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 103 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Aumenta nuestra capacidad para entender tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo aprendido en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Primera de Samuel 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta que su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea reino, yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David diciéndole: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote,
sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa ante los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos y trajo los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Primera de Samuel 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró a Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Y mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron.
Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió: He aquí, están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Primera de Samuel 20. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, ¿por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiera ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y si no, apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego dijo Jonatán: mañana es la nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y esperarás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndote: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he ahí las saetas más acá de ti, tomarás más acá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque paz tienes, y no hay nada malo, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he ahí las saetas más allá de ti, ve, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre.
David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir a visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Saí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Por qué todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino? Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde Jonatán, que su padre estaba de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta, de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David al lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besando el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Salmo 11. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Salmo 59. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios,
Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro. Y mira, y tú Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Sela. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Esperaré en ti, porque Dios es mi defensa, Él es mi misericordia, irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Sela. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Para reflexionar. Hoy continuamos viendo el contraste entre la envidia de Saúl hacia David y la amistad incondicional y sincera entre David y Jonatán. Nos reta e inspira el desprendimiento de Jonatán, que siendo el hijo del rey Saúl, cedió a David su posición como si entendiera que Dios lo había llamado como sucesor de su padre. Lo vemos en los versículos 3 al 4 del capítulo 18. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. ¿Recuerdas cómo Jonatán se lanzó a luchar contra los amalecitas con su ayudante, creyéndole a Dios? Quizás al ver su valentía, Jonatán se sintió conectado a David e hicieron una amistad más profunda y genuina. Saúl estaba descompuesto, torpe y sin entendimiento, tal y como lo dice el salmista en el Salmo 73. Estaba lleno de sospecha, temor, celos, envidia y odio. David fue ganando reputación entre el pueblo por sus batallas victoriosas y sus comportamientos prudentes. Y Saúl se fue amargando al punto de manipular para matarlo. Estaba inseguro de su autoridad, temeroso de David al ver cómo Dios estaba con él. La ira lo llevó a actuar con orgullo, mientras David siempre respondía humildemente y la mano del Señor estaba con él. Bien dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Mientras la amistad entre Jonatán y David se hace cada vez más profunda, Saúl continúa con sus celos hacia David y vuelve a intentar matarlo. Jonatán ingenuamente piensa que no puede ser posible que su padre desea hacer daño a David y le habla a Saúl para interceder, pero solo pudo apaciguarlo temporalmente. Saúl estaba enfermo de celos. Y cuando Saúl intenta perseguir a David para matarlo, el poder del Espíritu de Dios es quien se interpone al punto de hacerlo profetizar. Es imposible luchar contra Dios y vencer. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Me enternece ver el amor entre estos dos hombres, la amistad incondicional entre Jonatán y David.
Creo que la siguiente realidad descrita de esta porción es muy importante a la hora de establecer una amistad incondicional. El Señor esté entre nosotros dos para siempre. Cuando el Señor está en medio de una relación como testigo y consejero, esa relación será prosperada. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. En los versículos 20 del 14 al 17 vemos que Jonatán, con amor y humildad, a pesar de ser él el verdadero heredero del rey, reconoce que David llegaría a ser rey sobre él. Veremos más adelante que David fue fiel a su promesa a Jonatán. Vamos a ver que David extiende misericordia, gesed, bondad, amor fiel a lo que Dios nos da a nosotros y que extendemos por gracia a los demás. A Mefiboset, su hijo paralítico, por causa de su amistad con Jonatán. En lugar de defenderse de los ataques de Saúl, David huye. Él estuvo en peligro constante, pero el Señor lo libraba de una manera providencial. No había sido ungido como rey futuro, pero él no trata de acelerar los planes de Dios tomando las cosas en sus manos. Él honra al rey y huye de su presencia para preservar su vida. Este tiempo de preparación sería necesario para equipar a David como nuevo rey. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Salmos 11. En medio de sus dificultades, David confiaba en Dios. Él era su refugio. Al igual que David, Dios nos invita a dejar nuestras cargas en Él, a confiar en que Él gobierna y sobre todo y todos. Por tanto, descansamos en Él para poner a sus enemigos y a nuestros opresores bajo sus pies. La venganza es del Señor. Salmo 59. David describe este salmo como Saúl lo buscaba para matarlo. En lugar de defenderse él a sí mismo de su opresor, David descansa en Dios para que lo libre. En varias ocasiones él pudo haber matado a Saúl, sin embargo, él confió en Dios para su justicia mientras esperaba su liberación. Él oró, él esperó en Dios pacientemente y alabó. Qué gran ejemplo y lección para nosotros para meditar. ¿Alguna vez te has visto en una situación similar a la de Jonatán, donde debes reconocer que Dios ha puesto a otro sobre ti? ¿Cómo respondiste? Cuando eres atacada injustamente, ¿cómo respondes? ¿Dejas las cosas en manos de Dios y tratas de defenderte? En medio de las dificultades de la vida encuentras refugio en Dios, porque así o porque sí o porque no. Cuando ves a Dios usar a otra persona, te invaden los celos, la amargura del espíritu. Tu comparación es un pecado. Los celos perturban el espíritu de quien los padece. Ora por esas personas que producen celos en ti. Espera en Dios y confía en que Él se cumplirá sus propósitos con tu vida. Salmo 138:8. Glorifícalo con lo que Él te ha dado y quita el foco de ti mismo. Primera de Samuel 20:42 dice, el Señor es entre tú y yo, entre mi decoración y tu descendencia para siempre. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 103. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.